Hola y bienvenidos al segundo capítulo de Ciencia como Cancha. Esta vez tendremos un programa especial relacionado a los terribles hechos ocurridos el 11 de agosto, donde un ataque terrorista cobró varias vidas y volvió a hacernos recordar que el odio no tiene cultura ni espacio geográfico. Lamentablemente, estos atacantes se identifican a sí mismos como el Islam y han despertado en casi todo el mundo sentimientos de odio y rechazo hacia toda esa cultura. En este capítulo te mostraré cómo el Islam alguna vez fue una cultura maravillosa, que fue de hecho la que nos trajo el mundo en el cual vivimos actualmente. ¡Vamos! Tengo que hacer una aclaración. Lo que les voy a contar a continuación son hechos basados en una conferencia dada por el astrofísico Neil deGrasse Tyson y corroborados personalmente. Además, estoy intentando ser lo más objetivo posible. Sin lugar a dudas, todo comenzó el 11 de septiembre del 2001, con el ataque terrorista al World Trade Center Nueva York. Ese día fue el día que lo cambió todo. Fueron horas después del ataque del 11 de septiembre que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo una frase con el único fin de distinguirnos a nosotros de ellos. Y por supuesto, con nosotros se refería a todos los que vivimos en el mundo occidental, mientras que con ellos se refería a los atacantes terroristas y sus creencias. En fin, la frase que Bush dijo fue: "Our God is the God who named the star". O traduciéndola, sería: nuestro Dios es el Dios que puso nombre a las estrellas. Esta frase fue sacada seguramente del amplio repertorio que tiene un cristiano de la Biblia, y es justamente aquí donde la cosa comienza a complicarse. 2/3 de las estrellas del firmamento tienen nombre en árabe. Mientras que el nombre de las constelaciones son griegas o romanas, los nombres de las estrellas son árabes. Son casi 4000 estrellas conocidas cuyo nombre está en árabe. Pero, ¿cómo es que pudo pasar tal cosa? ¿Cómo es posible eso? Y bueno, esto es el resultado de un espacio muy particular de tiempo, que comprende entre los años 800 a 1100 después de Cristo. Durante ese periodo de más de 300 años, el centro intelectual del mundo era Bagdad. Sí, Bagdad, la capital de Irak. Bagdad era una ciudad completamente abierta y libre para todos los visitantes, todos los viajeros y sobre todo para los judíos, cristianos, dogmáticos, ateos. Todos podían caminar libres por las calles de Bagdad, compartiendo sus creencias, sus religiones, pero sobre todo discutiendo sus ideas. Y fue durante ese periodo de tiempo que tuvimos grandes avances en la ciencia, avances en la ingeniería, en la biología, medicina, la navegación celestial, lo que es el principio básico del actual GPS. Todo eso es rastreable a este periodo de tiempo y sobre todo las matemáticas. Te hago una pregunta. ¿Cómo se llama nuestro sistema numérico? Exacto, los números arábicos. Fueron los árabes los que, además de dar la forma a nuestros números, crearon el concepto del número 0, por ejemplo. Ojo, este sistema fue creado por los indios, pero de ahí fue trasladado al Medio Oriente, perfeccionado y finalmente llegó a Europa. Toda una rama de la matemática fue descubierta y desarrollada, el álgebra, que de hecho, álgebra es una palabra árabe, al igual que algoritmo, que también está en árabe. Todos estos avances se pueden rastrear a exactamente ese periodo de tiempo y a esa ciudad en particular. Un clarísimo ejemplo: ¿quién crees que es el hombre que sale en la portada del tan odiado libro de matemáticas Baldor? No, no es Baldor. Aurelio Ángel Baldor de la Vega fue un matemático cubano. El que aparece en la portada es Al-Khwarizmi, quien fue un matemático, astrónomo y geógrafo persa musulmán que vivió entre los años 780 a 850 después de Cristo. De hecho, en el fondo de la portada del libro se ve a la ciudad de Bagdad,
como la gran capital de la ciencia mundial de ese tiempo. De no ser por la cultura árabe, no conoceríamos ningún avance científico de lo que se denomina el mundo antiguo. De hecho, en el mundo árabe de esa época se tradujo la mayor cantidad de libros a ese idioma, tantos que nunca más volvió a ocurrir en nuestra historia. Los conocimientos de Aristóteles, Arquímedes, Ptolomeo y otros fueron preservados en árabe. Mientras tanto, en ese mismo periodo de tiempo, en Europa, las creencias de ese tiempo quemaban libros y encarcelaban y torturaban y asesinaban a los científicos. Por unos cuantos siglos, el mundo científico hablaba árabe. Hasta que pasó algo interesante. Llegó el siglo XII al Islam y comenzó la influencia de este pensador, sacerdote y además hombre de ciencia, Al-Ghazali. De su trabajo y su filosofía se llegó a la conclusión que la manipulación numérica era obra del diablo. Sí, Al-Ghazali dijo que la matemática era diabólica. Y seamos sinceros, nada bueno puede salir de una filosofía así. Esa idea, junto con otras codificaciones filosóficas de lo que el Islam era y pudo haber sido, generó la decena de ramas que tiene ahora. Y por supuesto, toda esencia intelectual del Islam se derrumbó y lamentablemente no se recupera hasta ahora. Si tú le quitas la matemática a una civilización, esta colapsa. La matemática es el idioma del universo. Si quitas las matemáticas de tu ecuación personal, pues tú ya no contribuyes al avance de nuestra civilización. La decadencia fue tal que en toda la historia de los premios Nobel, solamente 3 científicos son árabes islámicos, comparados con otras creencias, como los judíos, por ejemplo, los cuales ostentan una alta tasa de premios Nobel. El Islam que ahora vemos es una sombra deformada de lo que alguna vez fue una cultura maravillosa y abierta a todo tipo de ideas, y no muestra, lamentablemente, signos de recuperación alguna. El Islam actual tiene más de 50 variaciones de su fe, entre escuelas, grupos, pensamientos reformistas y otros, y tiene más de 1.322 millones de seguidores. Eso es más o menos 45 veces la población del Perú. Solamente una rama, la más pequeña, es la que tiene ideas asesinas que tanto dolor y sufrimiento vienen causando. Ya lo sabes. Lo que ocurrió en Barcelona, Londres, París, Nueva York y otras ciudades fueron actos de terrorismo, perpetrados por gente enferma cuyas ideas y mentes están perdidas y llenas de odio. Lo que no fueron actos de fe ni representan a una cultura. Por favor, no generalices. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente Ciencia como Cancha. Chao.